A continuación, quisiera invitar al doctor José Nun al escenario, que lo están preparando. Pido un aplauso para el doctor. Le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. La conferencia que nos propone el doctor Nun se denomina Entre la teoría y la práctica de la gestión gubernamental. El doctor José Nun es especialista en problemas del desarrollo económico y diploma superior de estudios e investigaciones en ciencia política de la Universidad de París. Es investigador superior del CONICET y director del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Además de contar con innumerables títulos académicos y mucho reconocimiento, que sería, digamos, es muy largos sus antecedentes. Así que simplemente darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe. Gracias. Buenos días ante todo, ¿no? Y gracias por la invitación. Lo que faltó decir en la introducción es que durante un poco menos de 5 años fui secretario de Cultura de la Nación. Por eso titulé esta charla Entre la teoría y la práctica de la gestión pública. Déjenme decirles de entrada que comparto el escepticismo de Schweinheim y déjenme hacer algunas referencias más teóricas. En un escrito juvenil, Hegel criticaba a Kant porque decía la idea de moralitat, de moral de Kant, gira en torno al deber ser y deja en la penumbra otra cosa que Hegel llamaba Sittlichkeit y que ha sido traducida de muchas maneras, la más cercana de las cuales es ética objetiva. No lo que debe ser, sino lo que es. En otras palabras, ¿cuál es el lenguaje que hablan las instituciones? ¿Cuáles son las relaciones concretas que se establecen entre los ciudadanos y entre los gobernantes y los ciudadanos? Y a mí me parece que es a esto segundo que debemos referirnos si intentamos que la doctrina, como la llamó Schweinheim, del gobierno abierto, tenga alguna posibilidad de anclarse, pero a partir de tener conciencia tanto de sus potencialidades como de sus grandes límites. En octubre del año pasado, 8 países suscribieron una declaración sobre el gobierno abierto. Y los 4 ejes fundamentales sobre los que hicieron girar su defensa del gobierno abierto los van a ubicar de inmediato, pienso, en la ética objetiva que opera entre nosotros. En primer lugar, brindar una información amplia y permanente sobre todas las actividades gubernamentales, con el máximo de transparencia posible. Si a alguno se le cruza el fantasma del INDEC, no lo dejen ir. En segundo lugar, promover el apoyo de la participación ciudadana. Sobre este tema voy a hacer algunas acotaciones
a lo que dijo Schweinheim. En tercer lugar, explotar las nuevas tecnologías para hacer cada vez más amplia y pormenorizada la rendición de cuentas de los actos de gobierno. Piensen un poco en la lucha descarnada que hay entre nosotros por eliminar controles. Y lo que va a pasar el martes que viene, cuando se discuta el nombramiento del abogado Reposo. En cuarto lugar, y sobre esto me voy a detener más tiempo, altos estándares de integridad profesional. Como mencioné al INDEC, no puedo dejar de agregar que ese presidencialismo centralista al que aludía Schweinheim hace que el primer tema, el de la información, sea un tema muy débil entre nosotros. Y siempre lo ha sido. Acordémonos, incluso los más jóvenes entre ustedes, que no hace tantos años, en la década del 90, un presidente argentino, después de ser electo, dijo: si yo le contaba a la gente lo que pensaba hacer, no me votaba nadie. O sea que el recurso a la elección como recurso democrático quedaba inmediatamente puesto en cuestión. Ahora, Schweinheim decía bien, no a todo el mundo le interesa participar. Les doy una referencia. Según los datos que brinda Heródoto, la famosa democracia ateniense, que como ustedes saben estaba llena de exclusiones, llegó a reunir entre 30 y 40.000 ciudadanos. Quien haya visitado Atenas sabe que en el ágora ateniense no entran más de 6.000. O sea, la Asamblea Popular en Atenas solamente daba cabida física a una quinta parte de la masa de ciudadanos. Y les costaba llenar el ágora. Y es lógico, la gente tiene otras preocupaciones. Y no necesariamente la política es una actividad atrayente para todos. Pero el tema sobre el que quiero poner más énfasis es el tema de la integridad profesional. Antes de lo cual me quiero referir brevemente a una nota al pie sobre el tema de las redes sociales. Y cuando termine esta charla voy a hacer una referencia más positiva a ellas. Pero yo digo, las redes sociales tienen no solamente el problema de la manipulación, que es contradictorio con una tarea muy positiva que pueden cumplir, sino el de una acumulación tan grande de información que esta información pierde sentido. Y lo que inmediatamente debe acudir al recuerdo de muchos de ustedes es el famoso cuento de Borges sobre Funes el Memorioso. La clave del cuento de Borges no está en que ese gaucho que se cayó del caballo estaba en condiciones de recordar todo minuciosamente. La clave del cuento de Borges está en un párrafo en el que dice: no entendía nada. Era tal la acumulación de hechos que tenía en la memoria que no estaba en condiciones de poder darles sentido. Este es uno de los problemas que plantea la superabundancia de información. Pero déjenme
seguir por un par de minutos más con la parte teórica, conectada ahora con este tema que a mí me parece centralísimo, el de los estándares de integridad profesional. Max Weber, en un trabajo, en un ensayo famoso sobre la política como vocación, decía que el fenómeno nuevo que se vivía a comienzos del siglo XX era que se multiplicaba el número de personas que ya no vivían para la política, sino de la política. Es decir, estaba aludiendo a la profesionalización de la política y a los problemas que esto traía aparejados. Quien lo va a desarrollar de manera brillante y que recomiendo a todos que relean, Italo Calvino decía que no había que burlarse del estudiante que ante la recomendación que uno hacía decía, no, de acuerdo, voy a releer Hamlet, pensando que tal vez nunca lo había leído, porque decía, los clásicos están tan en el ambiente cultural que no miente del todo quien dice voy a releerlo, porque circula. Bueno, yo creo que a Schumpeter hay que releerlo. Y les voy a explicar brevemente por qué. Schumpeter fue un economista austríaco, conservador, monárquico y de mente muy abierta. De joven decía tener tres aspiraciones: ser el mayor conquistador de mujeres de Viena, el mejor jinete de Europa y el mejor economista del mundo. Sobre las dos primeras cosas no me puedo pronunciar. Hay algunos que sostienen, no él, que efectivamente la tercera aspiración consiguió realizarla en su momento. Y en 1942, dicho sea de paso, Schumpeter nació en un año significativo, 1883. ¿Y por qué digo significativo? Porque en 1883 murió Marx, nació Keynes y nació Schumpeter, que con el tiempo iba a ser llamado el Keynes de la burguesía. Schumpeter se plantea en su libro muy famoso, Capitalismo, Socialismo y Democracia, en 1942, cuando llega a los capítulos sobre la democracia, que ante todo tenía que entender qué era la democracia, porque la verdad, los mayores teóricos de la democracia, cuyos libros circulaban, nunca habían vivido en sistemas democráticos. Es decir, Rousseau no conoció una democracia en acto, tampoco Jefferson, obviamente tampoco Montesquieu. Entonces decía él, bueno, ¿a qué debemos llamar democracia? Y concluía algo que atrajo mucho en América Latina a quienes estaban de vuelta de las utopías revolucionarias de los años 60 y 70. Dijo, la democracia no es nada más que un procedimiento. Es un procedimiento para la competencia entre aspirantes al poder político y la forma en que se dirime esta competencia mediante elecciones periódicas. No es otra cosa que un método. Entonces, muchos ex-revolucionarios le dieron una gran bienvenida a esta redefinición de la democracia. Bueno, esto es la democracia y esto es lo que tenemos que defender. Solo que no leyeron los dos capítulos siguientes, en que muestra Schumpeter por qué su definición de la democracia es lo que se llama una definición condicional, sujeta a condiciones.
La primera gran condición es que este procedimiento no puede funcionar sino en sociedades capitalistas que hayan llegado a un pleno estadio de madurez. No puede funcionar sino allí donde todos los ciudadanos tengan asegurado el empleo, el sustento, un razonable nivel de vida y de desarrollo humano. Esta es una condición básica que no se tuvo en cuenta. En segundo lugar, los dirigentes, y acá él se ve en un problema serio, los dirigentes profesionalizados tienen que tener un calibre moral muy alto para no dejarse seducir, en primer lugar por la tentación de perdurar en el poder, perpetuarse en el poder como condición más alta que la defensa del bien común. A la vez, sigo citando a Schumpeter, hay áreas del gobierno que no deben estar sometidas al voto. Por ejemplo, decía él, elegir un ministro de Finanzas a través del voto popular no tendría sentido. Pero poner como ministro de Finanzas a un amigo es un riesgo. Por eso el calibre moral del dirigente vuelve a ser absolutamente central. En tercer lugar, debe haber una burocracia, pero una burocracia muy profesionalizada, con alto espíritu de cuerpo. Y en cuarto lugar, una ciudadanía que tenga un nivel cultural, intelectual, moral, que la ponga a salvo de las ofertas de los farsantes y de los fulleros. Fíjense ustedes todas las condiciones que requería esa aparente definición tan simple de un procedimiento. Julian Legrand, a quien algunos de ustedes habrán leído, es un especialista en administración pública inglés, miembro del Partido Laborista, que decía el gran error que se comete y que se cometió en Gran Bretaña, decía él más concretamente, fue suponer que todos los funcionarios públicos eran caballeros. Y en realidad hay que partir de la premisa opuesta. Los funcionarios públicos son bribones y que se demuestre con su acción lo contrario. Entonces tenemos una primera limitación muy grande, que la profesionalización abre el riesgo de la defensa del interés profesional antes que la defensa del bien común y además hace vulnerable al funcionario ante las solicitaciones del poder económico. Pero aquí se suma un hecho que cuando oía yo las presentaciones de esta mañana me daba vuelta en la cabeza. Todas las afirmaciones que escuché tienen que ser contextualizadas. En otras palabras, tenemos que entender cuáles son los cambios que se han producido en los estados contemporáneos. Ya la dicotomía gobierno-mercado ha quedado caduca. Y les voy a explicar brevemente por qué. Es decir, por qué tenemos que revisar premisas que son anteriores a la discusión de algunos de los problemas que acá se han planteado. Y lo voy a hacer en la forma de una pregunta que me parece que puede ser más o menos accesible para todos. Como ustedes saben, el otro nacido en 1883, Keynes, guió el pensamiento económico
de los países desarrollados en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los años del llamado estado de bienestar. ¿Por qué se llamaba welfare state? Por oposición a warfare state, estado de guerra. Porque todas las guerras anteriores habían supuesto que al final de la guerra bajaba el gasto público. Ahora, por primera vez, el gasto público se va a mantener alto y se va a promover el bienestar de la mayor cantidad de gente posible. Porque en el centro del keynesianismo, en el centro de la consideración macroeconómica, se ubica el trabajo, el empleo. Y de esta manera el empleo se convierte en un equivalente de la propiedad, de los farmers, de los que hablaban Jefferson o Rousseau. Porque el trabajador tiene la propiedad de su trabajo, tiene la propiedad de su empleo y va a tener una carrera ocupacional estable. Y esto lo asegura el fordismo, la producción de masa, el consumo de masa y una gestión económica keynesiana. Estas son algunas de las características principales del welfare state, estado social como prefieren llamarlo los alemanes. El talón de Aquiles del keynesianismo fue siempre la inflación, porque quedaba relegado a la microeconomía que patrones y trabajadores se pusieran de acuerdo sobre las remuneraciones. Y esto va a escapar de control en la década del 70, fuertemente impulsado primero por la crisis del petróleo del 73 y después por la crisis del petróleo del 78-79. Y pasa un fenómeno notable, y es que rápidamente el keynesianismo es reemplazado por lo que se va a llamar neoliberalismo. Neoliberalismo es un nombre exótico, pero tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos al liberalismo se le daba un significado eminentemente político. Benedetto Croce propuso en 1928 una distinción que ojalá hubiera prosperado porque le hubiera aclarado mucho las cosas a la gente, pero que bueno, hay problemas de suerte, no de talento en esto. Y entonces él decía, hablemos de liberalismo cuando nos referimos a las libertades públicas, cuando nos referimos a un régimen republicano. Pero cuando nos referimos a los libres mercados, a la competencia en el mercado, hablemos de liberismo. Como se usaron las dos, como no se usaron las dos palabras, perdón, como se usó el liberalismo para referirse a los dos fenómenos, en Estados Unidos, liberalismo tomó el tono político de la definición de liberalismo. Por eso al liberalismo económico, cuando llega a Estados Unidos, a partir de los 70, se lo llama neoliberalismo para diferenciarlo del otro. Ahora, el ascenso del neoliberalismo fue vertiginoso. Un indicador, los premios Nobel de Economía. Fíjense, en 1974, premio Nobel de Economía lo ganan dos economistas. Uno, von Hayek, exponente típico del neoliberalismo, y el otro, un exponente típico del keynesianismo, Gunnar Myrdal. Es decir, los premios Nobel de Economía ahí marcan que se está en transición. Pero ya en 1976 el premio Nobel de Economía lo gana Milton Friedman, pope del monetarismo con el que se intenta contrarrestar las tendencias inflacionarias. Y entonces ahora el eje de la macroeconomía pasa a ser la inflación. Y el empleo se remite a la microeconomía.
Y finalmente, cada vez más, los economistas neoliberales, a diferencia de lo que habían sostenido al comienzo Popper y otros, dicen el pleno empleo no es problema nuestro, es problema de los políticos. Nosotros no tenemos que ocuparnos de garantizar el pleno empleo, esas son decisiones políticas. Lo que nosotros tenemos que ocuparnos de garantizar es la soberanía del accionista. Y esto es algo que en Argentina no se ha discutido suficientemente. Soberanía del accionista reemplaza a las obligaciones de los directivos de las grandes empresas, que antes eran hacia sus clientes, hacia sus trabajadores y también hacia sus accionistas. Pero a medida que aumenta el proceso de concentración y a medida que se desarrolla la globalización y estas corporaciones asumen dimensiones gigantescas, cada vez más los CEOs, los directivos de estas corporaciones, quedan sometidos al interés de los accionistas. Hay un libro, bueno, hay muchos, pero un libro bastante notable de Michael Jensen que refleja lo que Friedman había dicho antes. Se plantea la pregunta de si es lícito, defendible o no que una corporación subcontrate trabajos en países donde la mano de obra es esclava. De hecho, es mano de obra esclava o es mano de obra infantil o las dos cosas. Y la respuesta de Jensen está escrito, ustedes pueden ver el libro de él y también ver los libros de Friedman, es sí. Si eso aumenta la rentabilidad, la obligación del directivo de la corporación es hacia los accionistas. No es ante esos chicos, ese es un problema de los políticos, otra vez. Después le remuerde un poco la conciencia y en el curso del libro dice, claro, habría que promover la educación moral de los accionistas para que se preocupen un poco. Pero no dice cómo ni le da verdadera importancia al tema. Ahora, pasa una cosa notable. Yo les dije antes, llega la inflación en los años 70 y el keynesianismo es puesto en retirada, no porque sus ideas fueran falsas, sino básicamente porque desaparece su soporte social, que era la clase obrera industrial que se empieza a desintegrar justamente con la relocalización de los sistemas de producción a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo notable, la pregunta que yo veo que poca gente se plantea, es que la crisis de 2007-2009 tuvo una envergadura y sigue teniendo una envergadura similar o más grave que la crisis de los años 70. Y sin embargo, el neoliberalismo está vivito y coleando, incluso entre nosotros. La respuesta, para ser muy esquemático, es que su soporte social, lejos de desaparecer, se fortaleció. Los bancos nunca ganaron tanto, por ejemplo, como en 2010. Entonces, al no desaparecer su soporte social, el neoliberalismo está entre nosotros. Esto es lo que me interesa subrayar, aunque sea muy rápidamente. Porque lo que quiero marcar es que las grandes corporaciones hoy en día deben ser consideradas parte del Estado. Y no lo digo solamente yo. El representante para los derechos humanos del secretario general de las Naciones Unidas publica en 2005 un informe en el que dice, evidentemente en la arena internacional no juegan solamente los gobiernos nacionales. En la arena internacional, además de las burocracias internacionales, uno de los principales actores son las corporaciones transnacionales. Entonces,
hoy en día tenemos que hablar de gobierno, tenemos que hablar de mercado, tenemos que hablar de corporaciones. Y la doctrina del Open Government lo que está tratando es de incluir un cuarto actor que es muy heterogéneo, que es la sociedad civil. Sociedad civil terriblemente penetrada por las corporaciones, debo decirlo. Ahora, yo les doy un solo dato. Aplaudo como el que más la expropiación de las acciones de YPF. Lamento como el que más, por las razones que expuse al comienzo, que YPF no haya sido transformada en una sociedad estatal, en cuyo caso estaría sometida a controles, sino que siga siendo una sociedad anónima como cualquier otra sociedad anónima. Pero aplaudir eso no impide advertir una cosa que tampoco se tiene en cuenta. Si ustedes toman las 200 empresas más grandes de Argentina, considerando que son las más grandes, las de mayor facturación, esas 200 empresas más grandes de Argentina aumentaron su participación en el producto entre la década del 90 y la década del 2009 en un 40%. Es decir, aumentó el proceso de concentración. Pero no solamente eso. Además de aumentar el proceso de concentración, aumentó la extranjerización. En otras palabras, el 40% de estas empresas estaban en manos extranjeras en la década de la convertibilidad. Ahora el 60% de estas empresas son extranjeras. 75 grandes corporaciones dan cuenta del 50% de las exportaciones argentinas. Y no las van a oír quejarse. No son las que están protestando por las trabas a la importación. ¿Por qué? Porque tienen lobistas que están permanentemente instalados en los despachos oficiales. Y ni les faltan dólares ni les faltan permisos de importación. Así que hay que descorrer cortinas de humo para ver que también en nuestro país las corporaciones juegan un papel crucial en la esfera pública. Ustedes saben que no hay vicio más difundido que suponer que la propia experiencia tiene un alto valor simbólico, ¿no? Bueno, permítanme que 10 minutos permita este vicio y me refiera a mi paso por la función pública. En primer lugar, cuando lo designan a uno secretario de Cultura de la Nación, tiene dos alternativas: o instalarse en lo que comúnmente se ha entendido que era la misión de la Secretaría de Cultura, o tratar de redefinirla. Y esto es importante tanto para esta Secretaría como para otras. Esta Secretaría con rango de ministerio, por otra parte. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de la cultura. Una es la versión restringida, que es la que predominó en la Argentina. Cultura igual bellas artes. Entonces, teatro, museos, música, etc. Agregado popular en los primeros gobiernos de Perón, el folclore, las artesanías. Pero hasta ahí. Yo adopté, con el apoyo de Néstor Kirchner, a quien así se lo propuse, una definición amplia de la cultura, englobando tanto la definición restringida como a todo aquello que permita cambiar la vida cotidiana, incidir sobre la vida cotidiana de la gente.
Les cuento una experiencia inmediata. Al mes de asumir, llamo a una asamblea de secretarios y ministros de Cultura de todo el país. Al comenzar, se me ocurrió, pero se me ocurrió en realidad sin saber del tema, preguntarle al secretario de Cultura de Mendoza cómo estaba enterado él de lo que hacía el secretario de Cultura de San Juan. Me dice, no tengo la menor idea. Del de San Juan me dice, yo tampoco sé lo que pasa en Mendoza. Y los dos me dicen, pero usted tampoco sabe lo que pasa ni en Mendoza ni en San Juan. Le digo, quiere decir que la Secretaría de Cultura, por ejemplo, puede mandar maestros artesanos a una provincia que está llena de maestros artesanos. Me dice, las veces que esto nos ha pasado, me dice la gente del norte. No existía, estoy hablando del año 2004, y miren que han pasado secretarios de Cultura, no existía un sistema nacional de información cultural. Lo tuvimos que crear, es el CINCA, que ahora ha sido reproducido en diversos países de América Latina. Ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría de Cultura y pedir que les manden el CINCA y sus informes mensuales. Se ha convertido en una herramienta absolutamente indispensable. En segundo lugar, ¿dónde estábamos parados en materia de cultura? Bueno, organizamos una serie de encuentros con todos los sectores sociales y se produjeron 4 volúmenes en 2005 denominados La Cultura Argentina Hoy. Lo que yo hubiera esperado es que en el año 2010 se repitiera la experiencia para ir teniendo un termómetro. Acá aparece otro tema de la práctica de la gestión pública y es la discontinuidad. Por supuesto que no se volvió a hacer. Implicar al público. Efectivamente, los que quieren implicarse son muchos, si uno va hacia ellos. Entonces, decidí hacer un experimento en 3 provincias para ver si funcionaba. Y tomamos 2 localidades en cada provincia e inauguramos los Café Cultura Nación. Tuvieron un éxito espectacular. La mecánica de un Café Cultura Nación, iba un artista muy conocido, con atractivo para la gente que quería justamente estar con él o con ella. Y la instrucción que llevaban era hablar no más de 20, 25 minutos y promover diálogo con la gente. Bueno, eran tenidas que duraban hasta las 3 de la mañana. Un deseo de participación enorme, entonces lo empezamos a extender a todo el país. Pero ahí interviene algo que no tiene que ver con la generosidad, sino que tiene que ver con que mi profesión pasaba por otra parte. Entonces yo no quería, digamos, perpetuarme en la política. Y entonces decidí que el último lugar donde iba a ser los Café Cultura Nación era en la capital federal, por una razón muy sencilla. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que es más grande que el presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entonces dije, no voy a gastar plata en un lugar donde ya se gasta muchísima plata en actividades culturales. Esto ha cambiado drásticamente ahora. ¿Por qué? Porque si el funcionario quiere hacer política, si es un político, el único lugar donde le interesa estar es en la capital federal, porque es el lugar donde tiene resonancia lo que hace. A mí la gente me decía, pero no sabemos, no estamos enterados de lo que Café Cultura, hasta que lo empezamos a hacer en la capital. Pero los hacíamos también en las cárceles.
hicimos un acuerdo con Nilda Garré, ministra de Defensa en ese momento, y empezamos a llevar esto a los cuarteles. Y yo me acuerdo que fuimos juntos a Córdoba y en la base de la Fuerza Aérea en Córdoba se reunieron un sábado a la tarde, yo me quedé impresionado, eran como 500 personas, y llevamos una obra de teatro de 2 actores. Cuando terminó, yo le pedí a la gente que opinara. Y entonces, primero hubo un poco de reticencia. Y le dije, mire, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Un cirujano puede reclamar obediencia debida mientras está en el quirófano. Cuando sale del quirófano es un ciudadano común y no puede exigir obediencia a los demás. Acá pasa lo mismo. Ustedes son hombres de armas acostumbrados a respetar la jerarquía. De paso, el jefe de Estado Mayor estaba sentado al lado mío. Digo, pero ahora ustedes lo que son es ciudadanos. Así que hablen libremente. Bueno, pidió la palabra uno que habló espléndidamente. En el vuelo de regreso, el jefe de Estado Mayor me dijo, si usted me hubiera jugado una apuesta de 10.000 pesos de que yo iba a ver lo que vi hoy, me la ganaba. Porque ese que habló también es un suboficial, que un suboficial se atreva a hablar frente al jefe de Estado Mayor, frente a sus superiores. Bueno, eso para mí constituía un proceso concreto de democratización y a la gente le producía un enorme entusiasmo. Debo decir que esto se ha discontinuado. Avanzo muy rápidamente para llegar al final porque estoy guiándome por el reloj. Cuando llego a la Secretaría, no me costó mucho trabajo advertir que había funcionarios ñoquis, que había funcionarios abiertos y relacionados con los farsantes y fulleros. Y entonces empecé a dedicar mucho tiempo a la limpieza. Y entonces colegas del gabinete, amigos, me llamaron y me dijeron, estás haciendo una macana. Porque si te dedicás en el 80% de tu tiempo a eso y el 20% a la gestión, nadie te lo va a reconocer, nadie te lo va a apreciar. Invertí la cosa. Está bien, decía yo, pero no los puedo dejar a estos tipos porque aguantate, de a poquito hacelo. Bueno, esto yo creo que es un tema fundamental para discutir cuando se analiza la gestión pública. En Argentina, una enorme cantidad de funcionarios públicos son probos, son gente honesta, dedicada a su trabajo, que eventualmente pueden replegarse cuando no tienen dirección, cuando no tienen estímulo, cuando no tienen incentivo para hacer las cosas. Yo puedo dar fe de cómo en esa época trabajaban el doble de horas que le correspondía muchísimos funcionarios. Pero también cómo había manzanas podridas. Cada vez que yo las detectaba, y ustedes dirán por qué de inmediato no los llevaba a la justicia, porque nunca es tan tangible la cosa, nunca tiene uno pruebas suficientes. Fíjense, por ejemplo, en ese lugar, hay que guiarse por el olfato, reunir informaciones de otros lados. ¿Cómo puedo saber yo si están contratando a un artista y pagándole 20.000 pesos cuando el artista en realidad cobra 10? Porque además también el artista cobra según el lugar. Pero se van acumulando las evidencias. Y uno no está generalmente, insisto, en condiciones de armar un caso judicial. Pero sí de pegarle una patada en el trasero al funcionario que incurre en esas prácticas. Y acá viene un problema.
Y no sé si alguien les ha hablado de este problema, pero a mí me gustaría mencionárselos para que lo trabajen aquellos de ustedes que están en esto con sus alumnos. A mí me ha pasado, con mucha frecuencia, desplazar a funcionarios, incluso en un caso vergonzoso, de alguien que hoy ocupa un lugar muy importante, que me ofreció arrodillarse para pedirme disculpas si lo dejaba. Y le dije que se dejara de pavadas. Y dije, esto no se lo voy a contar a nadie, obviamente, porque es muy humillante para una persona. Cuando se fue a la media hora, varios me vinieron a preguntar, che, así que se quiso arrodillar y lo mismo lo echaste. ¿Y quién le contó eso? Él, porque él lo que quería mostrar era que cruel era yo, que lo había desplazado. Bueno, ahora, el aprendizaje que yo hice, Weber tenía razón, la política como profesión, en el peor sentido de la palabra, esta gente no se va al sector privado, queda flotando en la esfera pública, donde tiene amigos, hasta que consigue reenganchar. En el caso particular de este caballero, reengancha 1 mes y medio, 2 meses después, en un lugar muy estratégico, que es la Secretaría de Comunicaciones. Y entonces me comienzan a bombardear todos los intentos de comunicación pública. No todos, porque por supuesto busqué otros canales. Pero quiero decir, cuando un sistema está muy corrupto, el funcionario tiene que medir 2 veces, me refiero al funcionario que no es corrupto, cómo toma sus decisiones, porque le pueden jugar en contra. Porque la gente no se va del sector público, mucho menos si es corrupta. Se queda, vuelve a enganchar y puede tener más poder que antes y perjudicar el trabajo que uno está haciendo. Bueno, me he permitido incurrir en el vicio de la propia experiencia por demasiado tiempo. Tengo muchísimas cosas más para contarles si algún día quieren que lo conversemos. Vuelvo a 2 temas. Bueno, uno que no... Sí, lo voy a dejar pasar. No, estoy pensando que iba a sonar demasiado arrogante, pero hay uno que me interesa mucho. 1947, un gran sociólogo ítalo-argentino, Gino Germani, escribe un libro famosísimo, porque no había hasta ese momento un análisis así, sobre la estructura social de la Argentina. Libro que después no fue actualizado. Convoqué a una eminente socióloga y demógrafa, Susana Torrado, que formó un equipo de 43 personas y la Secretaría produjo, con motivo del bicentenario, 2 tomos actualizando a Germani. Es la mejor información disponible sobre la estructura social de Argentina. Ahora, esto tendría que tener continuidad. No la tiene. Es más, aquí entran las pequeñeces políticas. Conseguí financiamiento del PNUD para armar los debates de mayo, que fueron notables, con gente traída del extranjero, absolutamente pluralistas. El PNUD se ocupaba, inclusive, de financiar la publicación. Alcanzamos a sacar 3. Otros 3, cuando yo renuncié, estaban listos para ir a imprenta y con los gastos de imprenta pagados. Nunca se publicaron. ¿Por qué? Porque intervenía el anterior secretario de Cultura y además eran muy pluralistas. Bueno, esto hace al tejido más desagradable, pero real, como decía Hegel, de la falta de ética objetiva en la función pública. Entonces termino con una alusión, como había insinuado al comienzo, al tema de las redes sociales.
Las redes sociales han cumplido un papel extraordinario, por ejemplo, en la primavera árabe, han cumplido un papel notable en la movilización de los indignados en Europa, en el Occupy Wall Street en Estados Unidos, que ha instalado el tema del 1% contra el 99%. Entonces, eso nos está señalando, me parece, uno de los caminos de las redes sociales. Difundir información es clave. Difundir, por ejemplo, que 3 personas en el mundo tienen una fortuna equivalente al ingreso total de 49 países. Y una de esas personas, la más rica de las 3, es oriunda de un país tan desigual y con tantos pobres como México. Las redes sociales deberían difundir fuertemente que hoy en día, con 19.000 millones de dólares por año, se liquidan las formas más terribles de indigencia que hay en el mundo. Y en los países desarrollados se gastan 17.000 millones de dólares por año en alimentos para mascotas. Con todo respeto por las mascotas, pero mayor respeto por los niñitos que se mueren de hambre. Y acá está la función que yo creo que sí pueden cumplir. La de aspirar a un gobierno abierto. Bueno, primero discutamos cuidadosamente de qué estamos hablando, a qué Estado nos referimos y quiénes son los jugadores principales en este juego tan complejo y tan difícil de manejar. Muchas gracias. Muy bien.